Hechos 26, vamos a leer 26. del versículo 1 al versículo 18. Voy a anotarlo acá. Hechos 26, versículo 1 al versículo 18. Hechos 26, del 1 al 18, Sí, señora. dice: Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿Se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichosos, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzgan entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te estar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mi ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Por lo cual, Señor, Hasta allí, hasta ahí, hasta ok. aquí, sí. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Yesenia. Yesenia, qué bueno, Yesenia. Bueno, vamos a hacer el análisis de Hechos 26, de lo que leyó Yesenia. Vamos a volver a leer unos versículos para poder explicar bien cuál es el tema de hoy. Hernán, ¿me haces el favor? Lees 4 y 5, por favor. Con gusto. Versículo 4 y versículo 5. Ok, le damos lectura a Hechos en su capítulo 26, versículo 4 y 5.
dice lo siguiente. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conformé a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ok. Ya habíamos hablado de Pablo y estamos hablando en estos días de Pablo, conociendo un poquito más de su vida, de los testimonios que él hacía y cómo se defendía ante los jueces. Y como los testimonios, como dijimos nosotros, ¿cómo se hace un testimonio? Primero hay que presentarnos como la persona que somos y después hay que hablar un poquito de nuestra vida antes de Cristo. Imagínense que la vida de Pablo cambió tanto que se dejó de llamar Saulo a convertirse a Pablo. Pero vamos a analizar un poquito la vida de Saulo, no la de Pablo, sino la de esa persona cuando era antes de convertirse o de recibir a Cristo en su corazón. ¿Cómo era? Yo estuve también investigando un poquito consultando textos y demás, porque quise saber cómo era de joven. Aquí él dice que de joven, desde el principio, él estaba en Jerusalén, estuvo mucho tiempo allí, se empapó de todo lo que era la religión judía, de todas las costumbres, de todos los rituales, y que a él lo conocían y lo conocen, en ese momento lo conocían y lo conocemos ahora, sobre que él era una persona muy creyente, los cuales también saben que yo desde el principio, dice en el versículo 5, si quieren testificarlo, también lo menciona, conforme la más rigurosa secta de nuestra religión. Entonces vemos que él pertenecía a una sociedad judía, a Jerusalén, que vivió muchos tiempos allí, entremos en este contexto, y que él era perteneciente a la secta de la religión judía, me imagino que a la parte más radical y ortodoxa de los judíos, y vivía fariseo, que es una parte muy radical. ¿Y qué hacía él? Estuve investigando, él tenía unos padres que también eran muy devotos, muy estrictos, y quería agradar a sus padres. Él salió de muy joven a estudiar, porque el objetivo y el sueño de Saulo, y ahora se llama Pablo, era ser sumo sacerdote, ¿sí? Era ser sumo sacerdote, y era muy, muy juicioso, muy dedicado a ese objetivo de ser sacerdote. Pero ¿cómo él fue entonces engañado? Yo me pongo a ver acá, porque veamos qué dicen el 9, 10 y 11, Hernán, para que hagamos veamos el contexto. ¿Qué hacía Pablo o Saulo? Dice, yo ciertamente había creído, decía Hernán. Acá, aquí estoy, te lo leo. Sí, señor. Versículo 10 y versículo 11. Dice lo siguiente. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Muy bien. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él había creído, pero la pregunta que me hice y que les presento acá es, ¿quién lo engañó a él? O sea, ¿quién le hizo creer a él que Jesús era un peligro, que Jesús era una amenaza para su religión, para su costumbre, para la tradición judía? Él tuvo que escuchar de alguien todas esas mentiras por la cual ahora inclusive a él lo juzgan.
en este momento lo están juzgando, con todas esas mentiras, él tal vez fue engañado, porque él creyó que el deber de él era acabar con todo lo que tenía que ver con Jesús de Nazaret. Y a mí me parece increíble que que Pablo no era cualquier persona. Dice, yo encarcelaba, pero es que encarcelaba a muchos de los santos y de los santos, habiendo recibido poderes. Tenía la complacencia, tenía la autoridad de hacerlo porque se lo daban los sumos sacerdotes, ¿sí? Y daba voto de que fueran castigados, torturados y que los obligaran a blasfemar contra Jesús. Enfurecido de sobremanera, dice aquí, enfurecido contra ellos. O sea, Pablo no era cualquier joyita, era una persona violenta y tenía odio contra todo lo que era Jesucristo, ¿sí? Antes de convertirse. Entonces, yo pensé, esto es increíble. Esta persona tenía muchos motivos para perseguir. Y investigando y leyendo y consultando diferentes textos, decía por allí que él en realidad hacía todo esto por lo que escuchaba de los fariseos, y esos fariseos a cual él escuchaba eran los mismos fariseos que habían mandado o que bregaron y hicieron muchas cosas, muchas gestiones para llevar a Cristo en la cruz. Los mismos judíos venían de la misma organización, eran los mismos que le dijeron a Pablo, seguramente lo convencieron de perseguirlos. Y Pablo lo hacía para agradarle también a los fariseos, porque el sueño de Pablo desde que salió de la casa de sus padres era ser sumo sacerdote. Pero para ser sumo sacerdote, Pablo tenía que demostrar como credenciales, experiencia, demostrar que él era fiel a los fariseos, a los sacerdotes. Él tenía que hacerlo y él lo hacía con muchas ganas porque sabía que si ganaba la buena evaluación los fariseos decían, este hombre es en verdad buen judío, entonces sería allí ya un fariseo con muchas oportunidades para ser sumo sacerdote. Entonces era un hombre castigador, era un hombre enfurecido, lleno de odio, violento, que buscaba con violencia a aquellos que seguían a Cristo. Pero todo ¿por qué? Porque hubo alguien allí, hubo una organización, una secta, como él mismo lo decía, que le enseñó, le mostró, le dijo que debía seguir a los cristianos para ganarse el beneplácito y poder ser y cumplir ese sueño de ser sumo sacerdote. ¿Qué pregunta tienen por allí? ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo fue la humanidad, cómo la humanidad fue engañada, ¿sí? Esto de servir de testigos falsos, porque cómo la humanidad fue engañada de testigos falsos, comienza con el engaño original que vemos en el Génesis. Y Hernán me va a ayudar a buscar allí Génesis 2, Génesis 2. Vamos a buscar Génesis 2, 28. Para mirar cuál fue o cómo se desarrolló esa gran mentira y entrar en el tema que queremos hoy desarrollar. Ok, acá lo tengo. Génesis 28. ¿Qué dice 28? Génesis 28. 2:28, perdón. 2:28. 25 será el que. Léame el 25. Yo lo busco acá también. Génesis 2:28.
No me llega hasta el versículo, sino al 25. Verifica a ver si es el... Dale con- Mientras revisas allí, te hago un comentario. Fíjate cómo utilizaron a Saulo, cómo lo engañaron, siendo así él una persona estudiada, ¿no? Venía de la escuela de Gamaliel y era una persona letriada, que no era fácil de manipular. Sin embargo, el poder de la manipulación fue quien lo persuadió a él a cometer toda esa cantidad de actos, ¿no? De no haber sido así, a lo mejor Pablo tuviese otro destino, pero como todo estaba escrito, ocurrió todo lo que ocurrió. Ahora, si eso pasó con alguien letriado, ¿qué podía quedar para los demás que no tenían la oportunidad de estudiar, de conocer la palabra? Ese fue el trabajo de Jesús y sus discípulos. Muy bien. Aquí está Hernán. Leamos el 17. Comencemos con el 17 para poder entrar en el contexto. En el 17, capítulo 2, versículo 10. Dice lo siguiente, Génesis 2, versículo 17. Ok. Dice lo siguiente. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Este fue el primer mandamiento que Dios dio al hombre, ¿cierto? Simplemente lo que tenía que hacer no era consumir del árbol de la ciencia del bien y el mal, sino que depender totalmente, consumiendo solamente del árbol de la vida y de todo lo que Dios le proveía al hombre. Esa era la verdad, ¿sí? Esa era la verdad. Ahora, miremos la mentira, cómo la serpiente engañó al ser humano para que llegara la muerte a nosotros. Ese momento trágico fue aquí en el versículo 4 y 5. 4 y 5 de Génesis. Aló, Elkin, ¿me oyes? 4 y 5. Vamos a ver. Sí, señor. ¿Me repites el versículo? Señor. El versículo 4 y 5 del capítulo. No te escucho bien. ¿Del capítulo? Del capítulo 3. Okay. ¿Me escuchan todos? Ahora sí te escucho. Dice lo siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios del día que comáis de él. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, este es el engaño que se le presentó delante de Eva. Y le dijo, no moriréis, no moriréis, cuando la verdad clara era, decía, ciertamente morirás, le dijo el Señor, nuestro Dios, a ellos que no consumieran del árbol de la ciencia, porque morirás. Pero ¿qué dijo la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Todo lo opuesto, todo lo contrario. Pero ¿cómo hizo la serpiente para poder engañar? Digo, sino que sabe Dios, le presentó una tentación, ¿cierto? Le presentó una tentación, le presentó allí un poder. Dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sí? Sabe Dios. Entonces, la serpiente dijo, sabe Dios. Quiere decir esto que la serpiente se prestó como un testigo falso. ¿Y qué es un testigo
testigo. Un testigo es persona que sabe alguna cosa y declara en juicio dando testimonio de algo. ¿Sí? Entonces aquí la serpiente declaró que él inclusive conocía a Dios, ¿sí? Sino que sabe Dios, como si él conociera de Dios, que serían abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y le presentó allí estacionistas. Desde allí él aprovechó la oportunidad y lo querer como Dios, alimentando nuestro ego. Eso es lo que es el testigo falso. Y por allí vamos, Hernán, en Éxodo 20, el mandamiento de la ley que dice no testificarás, o no harás falsos testimonios ni mentiras. Y esa es una aplicación para nuestras vidas en el día de hoy. El tema es claro, el tema estamos viendo es el testigo falso. Y el primer testigo falso fue la serpiente que engañó a el hombre, y allí cayó el hombre. Pablo fue engañado entonces, para que vieran, cuando la serpiente engañó a Adán y Eva, nosotros nos convertimos en hombres para muerte. Pero el Señor Jesús vino para vida eterna. ¿Listo? No nos dejemos engañar entonces. Señor. Perdona que te interrumpa. Todos los que están en el chat están informando que tienes problemas con el audio. Para que verifiques, por favor. Voy a cambiar un rato de señal. Voy a cambiar de señal para ver si en el cambio me genera la... ¿Sí ahí me escuchan? Ahora sí te escuchamos un poco mejor. Esperemos que no falle. Bueno, estábamos hablando que no nos dejemos engañar todavía por la serpiente. Todavía está por allí dando coletazos, amados. Dando coletazos. Cuando usted ve redes sociales, cuando usted escucha cosas, puede presentarse la misma propuesta del enemigo, pero ahora en situación distinta, pero prácticamente es lo mismo. Lo que se le presentó a Adán y a Eva se está presentando ahora. Constantemente podemos nosotros caer en el engaño del enemigo, porque él está todavía planeando cosas, haciendo cosas para ver si puede engañar a la mayor cantidad de los hijos de Dios. Yo les ruego el favor, que por favor, cuando ustedes vean TikTok, cuando ustedes vean Facebook, cuando ustedes vean noticias, confirmen, corroboren, estudien, escudriñen. No se dejen guiar o no se dejen convencer por lo primero. Inclusive lo que estamos aquí nosotros hablando, ustedes sean críticos en todo lo que se diga y buscando siempre a la luz de la palabra lo que se muestra allí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Elkin. Quería decirte que eso es muy cierto, fíjate. Estamos viviendo un mundo de ambigüedad enorme. Fíjate que hace poco ocurrió lo siguiente. Hace años, perdón, cuando en estos artistas famosos salió a la luz pública que Ricky Martin aceptaba su sexualidad desviada, ¿no? Y la gente hasta lo aplaudió y lo reconocieron, le hicieron fiesta y todo eso, ¿me entiendes? Aplauden las canciones que hacen maltrato al género femenino, en el caso de este artista Bad Bunny, y la gente lo aplaude y le dan premios y todo eso. Pero resulta que uno de ellos se transformó a Cristo, Farruko, y le han dado palo hasta decir basta y lo han criticado y lo han juzgado. Entonces, ¿por qué queremos hacer ver lo malo bueno y lo bueno malo? ¿Me entiendes? Y ahora, hace poquito, me conseguí en la red social una imagen que no me causó nada de gracia, ¿no? Es un poquito de oscuridad en lo que decía allí. Había una imagen donde salía el presidente de la FIFA alegando que Rusia será expulsada del Mundial de Qatar por la situación que está pasando entre Ucrania y Rusia, ¿no? Y más abajito decía una imagen con la cara del presidente Putin, pero no te preocupes porque dentro de poco no va a haber mundo.
Mira tú la oscuridad del mensaje y lo que quieren hacer con difamar o difundir esa información. Entonces, la ambigüedad del mundo es lo que también nos perjudica. Hay cosas que no podemos estar aplaudiendo ni apoyando. De verdad que los invito a ser muy reflexivos en eso. Así es, Hernán. No nos dejemos engañar. El mensaje de hoy es incrédulos en cuanto a lo que se presente en las redes sociales, en las noticias, porque el enemigo está allí obrando siempre. Sobre todo esta guerra que estamos viviendo en Ucrania y Rusia, ya hay muchas teorías, hay muchas cosas que se dicen proféticas de esto, de lo otro. Tenemos que tener cuidado, amados, y ser prudentes con lo que creemos, con lo que vemos. Porque así como Pablo fue engañado por los fariseos, ¿cierto? Para que persiguiera a los cristianos. Ahora en la actualidad también van a haber y está habiendo personas fariseas en el sentido, para hacer una comparación también a la actualidad, que están tratando de engañar al pueblo cristiano con las situaciones que se estén presentando en el mundo. Ahora, ¿cuál es la decisión que usted tiene que tomar? ¿Sí? Miren esto, usted está aquí, estamos aquí está Marcia, está Yesenia, la chica nueva que nos acompaña, tenemos a Virginia, todos. Virginia quiere comentar algo, que yo veo que nos manda invitación. Virginia, si quieres, puedes entrar. Hay dos opciones, usted tiene las dos opciones, la misma opción que tuvo Eva, el Adán y Eva, es la misma opción que se nos presenta ahora y que se presenta a las personas. Ir por la vid verdadera, o ir por el mundo. La vid o el mundo. La vid, el árbol de la vid, es Cristo, ¿sí? Jesucristo. Y el mundo representa a quién, pues ya sabemos, digamos, ¿cierto? Y representa al árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y Jesucristo representa al árbol de la vida. Él es la vida, la fuente de agua viva, el árbol de la vida. Esa es la decisión que ahora el hombre tiene que tomar día a día y que se le presenta a la humanidad. Tomar del mundo, depender del mundo, o depender de la vida de Jesucristo y recibir vida eterna, ¿sí? Esa es la ambivalencia que tenemos en nuestra actualidad. Amén. Vamos a... Virginia, ¿estás por allí? ¿Quieres comentarnos algo? Sí, bendiciones, pastor. Amén. Sí, quería comentarle dos cosas. Primero, para terminar esa parte de la verdad y el engaño del mundo, nosotros los seres humanos nacemos con una cobertura especial porque Cristo nos la dio cuando murió en la cruz. Pero nosotros nos dejamos engañar por el maligno y por el mundo. Entonces esa cobertura se nos va. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Bajo el engaño ellos se sintieron desnudos, es decir, ya no tenían la cobertura que tenían de Dios al principio, que los protegía de todas las cosas que no eran de Dios. Y referente a Pablo, pastor, Pablo era un erudito fariseo, fue entrenado en Jerusalén con sacerdotes. Él era un ferviente adoctrinado de la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? Él pensaba en sus adentros que lo que él estaba haciendo lo estaba haciendo bien, porque él estaba bajo la ley, no estaba bajo la gracia. Cuando Jesucristo vino a demostrar que nosotros estamos bajo la gracia, y es tanto así que tomó a Pablo, que fue un perseguidor de lo cristiano, que fue un terrorista religioso, para demostrarnos a nosotros que todos estamos bajo la gracia de Dios y que si hay un arrepentimiento genuino, nosotros podemos entrar, no importa lo que hemos hecho.
Así es, Virginia. Gracias por el comentario, el complemento de lo que estamos hablando. Es importante entonces no dejarnos engañar y ver este ejemplo de Pablo de la conversión que hemos estado hablando durante estos días, ¿no? Vamos a darle entrada también a Estela. Estela, ¿estás por allí? Sí, sí, buenos días, Elkin. Muchas gracias. Buenos días a Buenos días. todos. Sí, señora. Dinos qué nos tienes para hoy, para nuestro ser. Hoy, bueno, reflexionando sobre esto que estamos analizando de la palabra de Dios, ¿no? Mi reflexión es que las personas estamos pasando situaciones difíciles fuera y estamos constantemente tentados hacia afuera por cosas externas a nosotros. Y estas tentaciones, que es como comentaba Virginia, ¿no? Como le pasó a Adán y Eva, son fuera de nosotros, ¿no? Y realmente donde hay que ir es hacia adentro. Había una compañera por ahí que comentaba que hay que dominar un poco, ¿no? Que nos dio ese dominio propio, el Señor, nuestros pensamientos, ¿no? Y nuestras emociones. Y buscar al Señor siempre dentro. Porque ahora yo trabajando con algunas personas, ¿no? Un poco situaciones que están viviendo, en todo nace lo mismo. Están movidos a nivel emocional y por sus pensamientos y buscando siempre una aprobación fuera de ellos, cuando lo que tienen que ir es hacia adentro, a donde Cristo está, y ordenar esos pensamientos y esas emociones para no caer en esas tentaciones. Y eso es cada día que estamos viviendo. Cada día estamos pasando por esto, ¿no? Y nosotros tenemos ese poder de discernimiento, ¿no? A dónde tenemos que mirar. Y es mirar hacia nosotros mismos, es ir ahí adentro, que Cristo vive dentro de nosotros y buscar en Él. Y para esto tenemos que tener dominio de nuestros pensamientos y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Pensamiento, emoción y nuestro cuerpo. Si nosotros estamos siempre estimulados por cosas externas, cosas que vienen de afuera, nos aleja de Dios todo el tiempo. Si nuestra atención va hacia afuera, nos alejamos del Señor. Tenemos que ir hacia adentro. Tenemos que tener dominio propio, ir hacia adentro una y otra vez. Excelente, esa es la reflexión Estela. que yo hago y bueno, ya habrá gente que está haciendo esa conciencia, ¿no? Tomando esa conciencia de sus pensamientos y de las situaciones. Y eso es realmente lo que lo ayuda a cambiar y a seguir eligiendo siempre vivir en Cristo, porque cada día tenemos que tomar esa decisión. Cada día tenemos que, con la lectura de la palabra, con estar en los devocionales, con hacer nuestro devocional personal, todos los días tenemos que estar ahí, todos los días reforzando eso, que es lo que comentábamos ayer con Hernán. Todos los días. Y cuando estás ahí, sientes paz. Cuando estás ahí conectado con el Espíritu, estás ahí dentro de ti, sientes paz. No, todo, puede pasar de todo fuera, Elkin. Puede haber una guerra, un montón de cosas, pero tú estás en unión con Dios. Y te entregas, te rindes ante Él, le entregas todo lo que tú decías, le entregas todo, tu familia, todo, y te entregas a Él. Sí, pero eso no es Estela, fácil, ¿eh? Eso no es fácil. Cada día yo... Se entrecorta y yo no me puedo ir, no sé cómo está saliendo, pero... Yo te escucho bien. Igual es mi señal. Tremenda dosis, Estela. Tremenda dosis. Pareciera que me estuvieses regañando. Bueno, ayer lo hicimos, Hernán. Ayer te regañé un poquito. Claro. Valió la pena. Muy oportuno. Me alegro. La gloria para Dios. Yo simplemente estoy al servicio de Él. Dice Estelita, ¿algo más? No. No, simplemente decir que estamos en el grupo de devocionales, que estoy colaborando aquí, y para todas esas personas que justamente tienen que ordenar esos pensamientos, esas emociones que perturban cada día, aquí estoy, una servidora del Señor. Así que bendiciones Amén. para todos. Gracias, Elkin.
Dios te bendiga. Gracias a ti. Amén. Bueno, lo que dice Estela es muy cierto. Hay que revisarnos. Nosotros como un libro, somos un libro que tenemos que revisar página por página. Todos los días revisar nuestros pensamientos, revisar nuestras emociones, cómo estamos haciendo las cosas. Y eso es importante conocerlo desde el área del alma, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Eso se llama dominio propio para que podamos crecer y desarrollarnos como cristianos. Bueno, Virginia, ¿algo más que nos quieras comentar? Sí, pastor. Quería también decirle que ahí en estas dos partes, tanto en Génesis como en Romano, ahí se ve la misericordia y el poder de Dios de cambiar y de transformar. Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes de Mateo 20, que es lo que estaba hablando la señora Estela, que dice que así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios no vino a juzgar. Pablo juzgaba, la ley de Moisés y los fariseos juzgaban. Dios vino a salvar, Cristo vino a salvarnos a nosotros. De aceptación a Cristo. Si usted está allí en este momento, yo quiero que repita conmigo estas palabras para que confirmemos nuestra fe y aceptemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste por mis pecados. Repita conmigo: te pido que entres en mi vida y en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea.